vamos a continuar con el segundo tema de nuestro temario acerca de las tecnologías emergentes y perspectivas futuras. En el video anterior revisábamos el concepto y el fundamento de la técnica de altas presiones hidrostáticas. Ahora nos toca revisar otra segunda tecnología emergente que se basa en el uso del voltaje eléctrico para el tratamiento en la conservación de alimentos y bebidas. Esta técnica se llama pulsos eléctricos de alto voltaje y vamos a comenzar. Primero definimos a la técnica de pulsos eléctricos VA como aquella aplicación intermitente de campos eléctricos de alta intensidad que abarcan un rango aproximado de 1 a 70 kilovoltios por centímetro de materia que se esté tratando, ya sea alimento sólido o bien que sea un producto envasado, y en cual consiste en colocar el material o dicho producto entre dos electrodos durante una cantidad de tiempo muy pequeña, que son microsegundos. Estos tratamientos tienen un fin, que es permitir la conservación de las propiedades organolépticas, de la conservación de contenido nutrimental de los alimentos, principalmente frutas, verduras, algunos zumos de algunas frutas que son tratados específicamente con esas tecnologías, aunado también a productos en estado líquido que deben conservar sus propiedades y contenido proteico, por ejemplo el huevo. Vamos a mencionar que la electroporación de la membrana es el fenómeno que ocurre cuando se somete a pulsos eléctricos un alimento, ya sea una célula vegetal o una célula animal que ha sido tratada con esta tecnología. Podemos decir que dependiendo el voltaje va a ser el efecto reversible o irreversible que puede tener la célula cuando se somete a la técnica. El objetivo de la técnica en sí es lograr establecer las condiciones ideales para poder eliminar microorganismos que son los que queremos quitar del producto, principalmente aquellos patógenos, a partir de un potencial transmembranal o punto crítico que va a permitir la sensibilidad de la técnica sobre el microorganismo. Entonces vamos a denominar que el efecto radica en la electroporación de la membrana celular de la bacteria, ya sea un hongo, ya sea una levadura o cualquier microorganismo que no deseemos. Estamos, por ejemplo, observando la siguiente imagen en donde vemos cómo se aplica la tecnología en la conservación de alimentos para eliminar algún tipo de célula que puede ser algún quiste o algún parásito de forma efectiva, dando por periodos muy cortos de tiempo un efecto de electroporación sobre la membrana que se está estudiando. Ahora hay que mencionar, por ejemplo, que el tratamiento de la técnica va a depender de varios aspectos. Por ejemplo, la intensidad del campo eléctrico también va a depender de la forma de impulso eléctrico que queramos proporcionar sobre el alimento, ya sea de caída exponencial o en forma de onda cuadrada. También va a depender de la anchura del pulso eléctrico, la frecuencia, el tiempo de tratamiento sobre la muestra y la energía específica que se utilice para someter al pulso eléctrico de alto voltaje. Otra de las finalidades de la técnica en la conservación de alimentos no solamente es eliminar patógenos, sino también el inactivar algunas enzimas que no son deseadas en el producto alimenticio. Por ejemplo, se ha estudiado que la inactivación enzimática de enzimas resistentes puede lograrse con altos niveles de pulsos eléctricos y bajos periodos de tiempo. Sin embargo, se ha observado que tratamientos que consisten en realizar un efecto de 30 kilovoltios por centímetro de muestra no inactiva enzimas resistentes como la lipogenasa, la peroxidasa, la polifenoloxidasa, las pectinmetilesteariasas, alfamilasas y fosfatasas alcalinas. Entonces, ¿qué es lo que sucedería? Pues hay que aumentar el tratamiento.
También ha observado que algunos componentes macronutrientes, por ejemplo, y algunos otros componentes de gran tamaño del alimento no llegan a sufrir cuando se someten a cortos periodos a cambios de color, cambios de olor y sabor en el producto. Se ha estudiado principalmente la técnica sobre el alimento como objeto de experimentación al huevo líquido. También se han estudiado la técnica sobre zumos de frutas, sobre verduras, y se ha observado que durante el periodo de almacenamiento después de ser tratado con pulsos eléctricos, los efectos de cambio o modificación en el producto son muy pocos. Entonces, ¿qué es lo que sí pudiera a un momento dado modificarse si se exponen a largos periodos de tiempo de alto voltaje? Pues las proteínas. Por lo tanto, se ha decidido que los niveles en los cuales se sometan los alimentos a el alto voltaje pues sean desde 1 microsegundo hasta 10 microsegundos para evitar la desnaturalización proteica. Entonces, si tenemos un tratamiento de alto voltaje sobre un alimento como el huevo y lo tratamos dentro de ese rango de 1 a 10 microsegundos, se ha observado que no se afecta la estructura de algunas proteínas globulares, siendo principalmente la conservación de la ovoalbúmina y la lactoglobulina. Ahora, en cuanto a emulsiones, pues se ha observado, por ejemplo, que cuando se lleva a cabo la técnica de pulsos eléctricos, no hay un efecto en la estructura ni el tamaño de las gotas de la emulsión que forman la fase dispersa del producto. ¿En donde se ha estudiado principalmente el efecto de pulsos eléctricos en el alimento? Pues en alimentos como la mayonesa, algunos otros aderezos, en donde pues se ha mantenido las consistencias y texturas de estos productos. Por ejemplo, hablando de los efectos del tratamiento, solamente hay que mencionar en qué consiste la efectividad de la técnica. Pues hay que recordar que tenemos algunos aspectos como la anchura del voltaje, como la frecuencia del voltaje, como el tiempo. Entonces, si nosotros hacemos una comparación de técnicas de pulsos eléctricos y la comparamos con alguna otra técnica en donde veamos o ocupemos calor para conservar el alimento o algún tratamiento térmico, pues se ha observado, por ejemplo, que las tecnologías que usan calor para la conservar el alimento, pues sí tienen un efecto significativo en cuanto a contenido de vitaminas o la disponibilidad de vitaminas al final del desarrollo del producto. Podemos observar que, por ejemplo, si hacemos una retención de vitamina C en el alimento, se pueden obtener hasta el 95% de retención de vitamina C usando la tecnología de pulsos eléctricos con frecuencias de 200 Hz y periodos de tiempo de 4 microsegundos, a comparación de tratamientos térmicos como sería la pasteurización, por ejemplo, que ha permitido menor disponibilidad de la retención de vitaminas. Entonces la técnica se vuelve viable para conservar características sensoriales, características nutricionales y propiedades funcionales que son similares a un producto fresco. ¿En qué consiste la efectividad de la técnica de pulsos eléctricos para inactivar microorganismos? Pues en someter al microorganismo, al patógeno que está en el alimento, a periodos cortos de pulso eléctrico, pero que sean valores mayores a 10 kilovoltios. Entonces, ¿cómo se logra la inactivación? Pues se logra a través de la ruptura celular, que puede ser sobre bacterias gram positivas, gram negativas, algunos mohos, algunos patógenos a alimentos, pero mala efectividad contra bacterias esporuladas. A grandes rasgos tenemos los resultados de un tratamiento en donde se ha sometido a pulsos eléctricos un cultivo de levaduras de tipo Saccharomyces cerevisiae, en donde se observa la efectividad de la técnica en la lisis celular de la levadura, a comparación de un tratamientos en donde no se utiliza la técnica de pulsos eléctricos, y en donde utilizamos la técnica de pulsos eléctricos, pues se ha observado en el estudio de la levadura
cómo si es capaz la técnica durante periodos desde 1 a 10 microsegundos irradia, romper la célula gracias a los pulsos eléctricos o el efecto transmembranal que tiene la técnica para destruir la célula. ¿Cómo se logra la inactivación microbiana? Pues hay que tener los siguientes parámetros. Primero, si nosotros queremos identificar qué parámetros son cruciales para que la tecnología de pulso eléctrico sea efectiva en el tratamiento de la conservación de alimentos, tenemos que establecer la importancia de la intensidad del campo eléctrico, el tiempo al cual vamos a someter el producto a los pulsos eléctricos, la forma, anchura del pulso, la frecuencia, la energía o fuente específica de la energía y las temperaturas. Pero también hay que conocer cómo es el medio en donde yo voy a realizar la tecnología, o sea, cómo es el alimento, qué pH tiene el alimento, cuál es la actividad de agua del producto, si el alimento tiene una alta actividad de agua o se relaciona esta actividad con su conductividad eléctrica para que sea más rápido el tratamiento, pues también son características del medio que tenemos que considerar cuando estamos realizando la tecnología. Y ahora cuando se quiere eliminar patógenos, también hay que distinguir qué tipo de microorganismo es, en qué fase de crecimiento se encuentra dentro del alimento, cuál es la temperatura de crecimiento de la bacteria, la concentración o inóculo inicial que se encuentra el microorganismo, características de la membrana, por si es resistente o no, condiciones de recuperación de los microorganismos para contabilizar la presencia o la ausencia o la pérdida de colonias del microorganismo en el alimento. Entonces vemos, por ejemplo, en la siguiente gráfica cómo tenemos un efecto de la técnica en cuanto a la intensidad y las características del medio. Si nosotros observamos la técnica de intensidad de campo eléctrico sobre una bacteria tipo Salmonella utilizando 775 watts y periodos de microsegundos que van desde 0 a 200 microsegundos, con una anchura del pulso de 2 microsegundos, pues observamos, por ejemplo, que usando o incrementando la cantidad de voltios o de kilovoltios, se va a reflejar el efecto de la disminución del microorganismo o la carga microbiana dentro del producto. Pero si nosotros observamos el efecto que tiene el medio de reacción o el alimento con un valor de pH 7 versus un valor de pH 3, también observamos cómo es que a pH ácido el efecto del tratamiento con pulsos eléctricos se ve favorecido a comparación de pHs superiores o condiciones básicas que no permitan la efectividad o la eficacia de la técnica para la eliminación de los microorganismos patógenos. Entonces, si observamos, son dos bacterias patógenas causantes de enfermedades transmitidas por alimentos que bien producen salmonelosis o bien producen listeriosis y que pues llegan a ser un problema en la industria de alimentos. Ahora, volvemos a repetir cuáles son los parámetros cruciales de la efectividad de la técnica: intensidad del campo eléctrico, tiempo, forma de pulso, frecuencia, energía, tipo de medio, conductividad del alimento, pH, composición química. Sobre microorganismos también hablábamos de los cultivos, características del cultivo o patógeno que se encuentre en el alimento. Ahora, no solamente, como les mencionábamos al inicio, las técnicas emergentes tienen una desventaja, y es el hecho de que no pueden estar aisladas. Se requiere hacer la técnica y posteriormente, si lo requiere el producto, se realiza una técnica tradicional, ya sea una pasteurización o bien hacemos una congelación o refrigeración del producto. Entonces, cuando se realiza la pasteurización de líquidos o de productos semilíquidos, como son la suma de frutos, la leche o huevo líquido, y se realiza un proceso de refrigeración posterior, previo a lo que es el tratamiento con pulsos eléctricos, pues se ha observado que si el pulso eléctrico permite el mantenimiento de las propiedades organolépticas y por ende su calidad nutricional, pero también se ha observado que la técnica de pulsos eléctricos pues se requiere un proceso de refrigeración posterior que permita que la vida en aquel producto se mantenga.
Ahora, si realizamos la pasteurización, pues alguna de las propiedades nutrimentales podría llegarse a perder, pero se mantiene la vida del producto gracias a que se eliminaron patógenos a través de pulsos eléctricos. La efectividad de la técnica ha sido reconocida por organismos como la FDA, que ya la han aprobado para desarrollar y tratar alimentos y bebidas, como es el zumo de naranja. En cuanto a la pasteurización, usando pulsos eléctricos, pues aún está en observación, en aprobación por otros sectores industriales en el continente europeo, principalmente por las reglas y la normatividad de los productos, y no se ha considerado como una de las técnicas efectivas para la pasteurización. Sin embargo, sí es efectiva para eliminar cantidad de microorganismos indeseados. Volvemos a repetir cómo es que las células del alimento van a verse afectadas por cierta cantidad de pulso eléctrico, o cómo se puede observar la transferencia de masa cuando se ejerce un pulso eléctrico mayor a 10 kilovoltios de la célula vegetal o la célula animal. Sin embargo, es por eso que una vez que se realiza el tratamiento con pulso eléctrico, se ha decidido, para mantener las propiedades físicas del alimento, realizar procesos posteriores que permitan aumentar la vida en aquel producto. Por ejemplo, realizas pulsos eléctricos y luego realizas un secado del alimento y una pulverización, y mantienes el alimento en recipientes pulverizado, ya sea para condimentos o aditivos. Esa es una forma de conservar y alargar el tiempo de vida del producto, pero tomando en cuenta que se realizó un tratamiento con pulsos eléctricos y que probablemente conservaste la mayoría de los componentes químicos de la papa, por ejemplo, en este caso el secado. ¿Qué productos? Haces pulso eléctrico en una papa, en un coco o en un pimiento, y luego secas el producto y lo deshidratas y lo mantienes ya sea secado o bien lo mantienes deslizado. Otra de las técnicas que se hacen o que se han optado por realizar después del tratamiento de pulsos eléctricos es la deshidratación ósmica, algunas manzanas, algunos pimientos, o bien el curado y marinado de las carnes y pescados. También se ha realizado procesos de extracción usando zumos de frutas como la manzana, como la zanahoria, o el azúcar como proveniente de alimentos como la remolacha, o también llamado betabel, o pigmentos de plantas, betaninas, antocianinas, extraídas por pulsos eléctricos y que permiten la mayor liberación de los compuestos. También se ha usado esta técnica de pulsos eléctricos para extraer componentes bioactivos de plantas, de alimentos, y que se añaden o se agregan en forma de encapsulados o películas comestibles. Por ejemplo, aquí tenemos el resultado de una extracción de la betanina de la remolacha. ¿Cómo es que se realiza un tratamiento con pulsos eléctricos de este alimento? Y se ha observado, por ejemplo, cómo se mejora la extracción del compuesto. También se ha estudiado que, por ejemplo, la técnica de pulsos eléctricos ha permitido la liberación de compuestos bioactivos, antioxidantes de productos como el vino, y se ha permitido la mejora de la elaboración del producto. Por ejemplo, el alimento se somete a diferentes periodos de pulso eléctrico, a diferentes intensidades, y se ha observado, por ejemplo, cómo es que se observa la mayor liberación de compuestos. Por ejemplo, tenemos el extracto no tratado, luego un extracto que está sometido a 50 pulsos usando una intensidad de 1 kilovolt por centímetro, luego 50 pulsos con 3 kilovolts por centímetro, 5 kilovolts por centímetro y 8. Se ha observado cómo el aumento de la intensidad de los voltajes sobre el alimento puede permitir la liberación de mayor cantidad de componentes.
Pero como en todas las tecnologías emergentes, siempre hay desventajas y una de ellas es el efecto económico que conlleva la técnica de pulsos eléctricos, debido a que las cámaras de tratamiento pues sí llegan a ser algo caro. Por ejemplo, tenemos aquí la cámara de pulsos eléctricos de la Universidad de Ohio, con capacidad de voltaje desde unos 60 kilovoltios, con un tiempo de tratamiento de 1 a 10 microsegundos y con un tratamiento en contenido de 1000 a 6000 litros por hora de alimento, pero con un valor bastante grande económico, que ha representado hasta 150,000 euros. Hay otras cámaras más sofisticadas de pulsos eléctricos, que son cabinas en donde se introducen los alimentos o bebidas y se realiza el tratamiento para eliminar algunos patógenos y lograr de cierta manera un proceso de pasteurización. Pero estas cámaras que son más chicas, que son más modernas, también llegan a costar mucho dinero y llegan a venderse por separado a las demás componentes del equipo de pulsos eléctricos. Por lo tanto, hay obstáculos para implementar una planta de pulsos eléctricos. Una de ellas es la falta de información que hay sobre los efectos que pudiera tener el tratamiento de pulsos eléctricos, sobre la composición de alimentos, sobre patógenos en consorcios o distintas formulaciones alimentarias. Pero se ha decidido que es mejor mantener la vanguardia del equipo, mejores costes, mejores diseños. Por lo tanto, también llega a ser este tipo de situaciones un obstáculo para implementar una planta de pulsos eléctricos. Encuentra también la legislación, la percepción del consumidor cuando compra un producto que ha sido tratado con pulsos eléctricos. Al desconocer la efectividad o la sensibilidad de la técnica, pues muchas veces se prefiere optar por productos que llevan un procesado tradicional que usando las nuevas tecnologías. Y pues por supuesto la inversión. Ok, solamente para concluir la técnica de pulsos eléctricos, ¿qué nos ha permitido? Bueno, se han generado nuevos conocimientos sobre el tratamiento de la técnica de pulsos eléctricos sobre alimentos, principalmente alimentos líquidos como el huevo y zumos de frutas. También se confirmó el mecanismo de inactivación a través de análisis celular de bacterias, hongos, bacterias gram positivas y negativas, sin embargo no sobresporulados. Hay microorganismos de referencia que nos sirven para poder estudiar la técnica y los tratamientos diversos, como la salmonela o la listeria. También es necesario desarrollar métodos de validación del tratamiento, estudio de vida útil del producto post tratamiento, y definir condiciones de procesado, costes y beneficios del proceso. Bueno, este sería el segundo tema que vamos a abarcar de nuestro proyecto acerca de tecnologías emergentes en la conservación de alimentos. Te invito a que puedas revisar el siguiente video que vamos a estar subiendo, en donde vamos a hablar de la efectividad de la luz ultravioleta en la conservación de alimentos, así como la técnica de plasma en frío, también otra de las alternativas, y pulsos lúmicos o luminosos para conservación de alimentos. Te invito también a que puedas suscribirte al canal y te veo a la siguiente semana.